Buenas noches, sean todos bienvenidos en este miércoles a la continuidad de nuestra jornada de diabetes del año 2021. Le damos la bienvenida a todos ustedes y gracias por estar aquí. En el día de hoy, en esta noche, vamos a iniciar con el módulo de oftalmología a cargo del doctor Alexander Naranjo, de nacionalidad ecuatoriana, residente de segundo año, quien va a disertar sobre el tema epidemiología de las enfermedades oculares en el paciente diabético. A continuación, disfruten. Buenas noches con todos. Me presento, soy el doctor Alexander Naranjo. El día de hoy vamos a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades oculares en la diabetes. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la Federación Internacional de la Diabetes nos ha proporcionado datos muy importantes, que en el año del 2017 íbamos a tener aproximadamente 330 millones de diabéticos y que en el 2045 estos llegarían a ser hasta 440 aproximadamente. Pero las estadísticas no son tan alentadoras, ya que en la actualidad, en este año, llegan a ser 463 millones las personas que son diabéticas. Es decir, que una de cada 13 adultos más o menos va a tener una tolerancia a la glucosa alterada y que esta no es una enfermedad específica para personas jóvenes, sino que también va a afectar a personas de mayor de 65 años. Es decir, una de cada 5 personas de adulto mayor va a presentarlo. También tenemos que tener en cuenta que uno de cada 6 recién nacidos vivos ha sufrido alguna alteración por estados de hiperglicemia y más de 1 millón de niños, tanto adolescentes, también van a presentar lo que es una afectación llamada diabetes mellitus tipo 1. Hay que tener en cuenta que estos pacientes suelen estar presentes en países de ingresos bajos a moderados y que viven generalmente en poblaciones rurales. La problemática económica es que esta enfermedad puede generar gastos de 760.000 millones, es decir, un gasto del 10% sanitario mundial. Hay que tener en cuenta que las personas que se encuentran actualmente en edad laboral son diabéticos, están entre 20 y 64 años y que actualmente 374 millones tenemos ese riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Hay que tener en cuenta que la Federación Internacional de la Diabetes nos menciona que 232 millones estarán sin diagnóstico en el momento y que la enfermedad en general agloba un aproximado del 10% a nivel general. Teniendo en cuenta estas estadísticas, tenemos que ver que en el futuro del 2045, según las nuevas guías que nos presentó la Federación Internacional, en el 2045 ya no serán 438, sino 700 millones de personas que sufrirán diabetes. Por lo tanto, este estudio que presento aquí a continuación, dirigido por el doctor Ibrahim, que es director de nuestra prestigiosa institución, nos da a determinar que en República Dominicana aproximadamente el 13% de los dominicanos, es decir, 2.2 millones, presentan alguna afectación, es decir, presentan diabetes mellitus tipo 2 y que la mayoría de estas afectaciones son en las mujeres y que aparte de la diabetes sufren presión arterial. Hay que tener en cuenta que el 9% de la población ni siquiera sabe que tiene un riesgo de sufrir diabetes mellitus. Teniendo en cuenta esto, hay que tener presente que la retinopatía diabética se puede encontrar en hasta un 35% en este tipo de pacientes y que el edema macular, que es la primera causa de pérdida visual en ellos, alcanza un 10%. Es importante tener en cuenta que soy diabético tipo 2 o tipo 1. ¿Tiene alguna relevancia en esto? Claro que sí. Entre más tiempo usted se demore en ser diagnosticado, más complicaciones a futuro usted tendrá. Si yo uso insulina o solo hipoglicemiantes orales, ¿tiene alguna relevancia? Sí. Los pacientes diabéticos tipo 1, insulinodependientes, tienen un riesgo hasta de un 98% de complicaciones. Y también aplica la misma regla, que entre más tarde sea su diagnóstico, mayores complicaciones oftalmológicas va a presentar. Por lo tanto, he traído este estudio a nivel global que nos determina que aproximadamente el 35%, es decir, 3 de cada 10 pacientes tienen un alto riesgo de pérdida visual, siendo el predominante el diabético tipo 1, más que el diabético tipo 2, que puede alcanzar hasta un 7%. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado que el edema macular, que es el causante
principal de la disminución de la agudeza visual en los diabéticos puede ir aumentando si usted es diabético tipo 1 hasta un 13%, y si es que sigue avanzando la enfermedad hasta 15 años o más, la enfermedad puede establecerse hasta un 15% de riesgo de pérdida visual. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado la otra compañera de la diabetes, que es la hipertensión, ya que llega a afectar a 1.130 millones a nivel mundial. Y la prevalencia aquí en República Dominicana es del 31%. Es decir, que uno de cada 4 diabéticos sufrirá presión alta, y aproximadamente el 25% podría desarrollar retinopatía hipertensiva, como vemos aquí en imagen. Otras complicaciones que debemos tener en cuenta son las obstrucciones venosas. Ser diabético le predispone a esto. Si usted sufre presión arterial descontrolada o dislipidemias, su riesgo puede aumentar hasta un 250%. Y si este no es diagnosticado de forma oportuna, a 4 años el riesgo de 2.5 puede aumentar hasta un 12% de padecer esta enfermedad. Pero la complicación más importante de la obstrucción de la arteria retiniana, que es otra enfermedad importante a nivel vascular, es que esta enfermedad le hace perder su visión de forma inmediata. Por lo tanto, en los diabéticos suele estar presente en una de 10,000 casos. Por lo tanto, si también sufre diabetes y también tiene colesterol no controlado, su riesgo de padecer es de 250 veces más que una persona normal. Complicaciones, sí, la rubiosis iridis, que son vasos que se encuentran alrededor de la parte pigmentada del ojo. Tenemos que tener en cuenta que otra causa de pérdida visual es el glaucoma. Aproximadamente en personas sin esta enfermedad llega a alcanzar un 7%, pero en los diabéticos se ha demostrado que duplica el valor hasta ser de 13 hasta 14%. Por lo tanto, desde que le diagnostican, usted va presentando un 5% más de riesgo de glaucoma por cada año de diabético que fue diagnosticado. Por lo tanto, no podemos pasar por alto, ya que esta es una enfermedad que afecta generalmente a 60 millones de habitantes. ¿Qué otra enfermedad que tenemos que tener en cuenta? Las parálisis oculomotoras. El 76% de estas tienen de origen microvascular. Eso quiere decir que en población general, el sexto par suele ser el más predominante, pero en los diabéticos, el más afectado es el tercer par craneal, siendo en último lugar el cuarto par craneal. Por lo tanto, debo mencionar que una de las causas que también tiene papel principal en la disminución de la agudeza visual, que es la catarata, en los diabéticos se presenta hasta un 27%. Normalmente la patología más común es una subcapsular posterior, pero tras una cirugía de forma positiva, el 85% va a recuperar su agudeza visual. Eso hay que tener en cuenta, que los pacientes diabéticos con una adecuada prevención y una adecuada educación tanto en su glicemia, en su control oftalmológico, en su control con su diabetólogo, nos previene todo este tipo de enfermedades. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado de que los controles adecuados sean el camino que debemos ir aplicando y siguiendo en nuestro diario vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Naranjo, por su excelente ponencia acerca de su tema. Y de inmediato vamos a dar paso al segundo tema de esta noche con la doctora Steffi Pérez, residente de segundo año de nacionalidad dominicana, la cual nos va a hablar de las pruebas diagnósticas para cirugía y los procedimientos oculares en el paciente diabético.
Escuchemos. Buenas noches, dando continuidad a esta jornada de residentes, a continuación hablaremos sobre las pruebas o analíticas sistémicas indicadas previo a los procedimientos quirúrgicos que se realizan en oftalmología, así como también dirigidos ante la sospecha de enfermedades sistémicas que se ven reflejadas en el ojo, sobre todo en nuestros pacientes afectados, nuestros pacientes diabéticos. En oftalmología se realizan distintos tipos de cirugía, donde previo a estos procedimientos, igual que en otras especialidades quirúrgicas, se suelen indicar analíticas preoperatorias. A modo general, entre las subespecialidades de oftalmología que tienen cirugía, mencionamos glaucoma. Estas son cirugías realizadas con los fines de disminuir la presión intraocular. La cirugía de estrabismo, donde buscamos corregir la desviación de los ojos. Esto es sobre todo realizado en los pacientes pediátricos. La cirugía de oculoplástica, estas son generalmente enfocadas en la reparación de párpados, de vías lagrimales y resección de tumores. Y la cirugía de pterigio. Esta es una patología bien frecuente en nuestro medio debido a las características climáticas de nuestro país. Aunque de las cirugías mencionadas anteriormente pueden realizarse en cualquier tipo de paciente, hay dos que son las más frecuentes realizadas en nuestro paciente diabético, que son la cirugía de catarata y la cirugía de retina. La cirugía de catarata es la cirugía oftalmológica más realizada a nivel mundial, pero en nuestro medio es la más frecuente debido a la cantidad de pacientes que recibimos con cataratas de origen metabólico por la diabetes. Estas se presentan en pacientes más jóvenes, a diferencia de las cataratas dadas por la edad que valoramos comúnmente. En cuanto a la cirugía de retina, en nuestro medio es más frecuente su indicación dada por importantes sangrados o desprendimientos de retina debidos a la diabetes ocular avanzada, que no puede ser controlada con terapia médica o con láser. Para algunas cirugías es necesaria la anestesia general, mientras que para otras anestesia local. En los niños para cirugía siempre va a ser una anestesia general y se solicita básicamente hemograma, virales y radiografías de tórax. Actualmente sabemos que no puede faltar en nuestra prequirúrgica una prueba PCR para el COVID-19. Mientras que en los pacientes adultos sabemos que la anestesia va a ser o local, asistida o general. En estas cirugías solemos mandar hemograma para valorar el estado hemodinámico del paciente, los virales, el perfil lipídico, tiempos de coagulación cuando sea necesario y glicemia y hemoglobina glicosilada. En estos pacientes solemos siempre mandar glicemia cuando son mayores de 45 años y sobre todo con antecedentes de diabetes mellitus. Y no puede faltar la glicosilada. Esto es de mucha importancia para nuestra cirugía debido a que si estas presentan un aumento, esto causa un riesgo de resangrado y peor recuperación en el paciente. Los valores óptimos para cirugía deben ser menor o igual a 7% de la glicosilada y las glicemias menor a 140, haciendo énfasis de que esto es en el paciente diabético, además de que se debe agregar un perfil renal. Entre otras pruebas para los adultos tenemos el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Hay otras pruebas que suelen ser estas pruebas suelen ser muy importantes debido a que es estrictamente obligatorio el control metabólico y sistémico, ya que esta es una de las mayores causas de cancelación de una cirugía de retina. En cuanto a las pruebas sistémicas que podemos realizar, hay unos estudios que suelen ser indicados por los oftalmólogos con indicación de ciertas pruebas como es la angiografía fluoresceínica. Por ejemplo, la angiografía de fluoresceína es un método ampliamente utilizado por oftalmólogos para obtener imágenes de los vasos sanguíneos de la retina mediante la inyección intravenosa de fluoresceína como medio de contraste para observar su paso a través de los vasos retinianos. Previa a la realización de la prueba, se suelen solicitar analíticas de función renal, puesto que la fluoresceína se excreta por la orina y es importante comprobar la integridad del riñón.
Dado que existen enfermedades sistémicas que pueden manifestarse o diagnosticarse inicialmente en el ojo, es frecuente que el oftalmólogo colabore con otros médicos especialistas con el fin de llevar a la aproximación diagnóstica y terapéutica conjunta. Esta colaboración multidisciplinar puede estar formada por un oftalmólogo, un diabetólogo, nefrólogo y cardiólogo, así como también reumatólogo y neurólogos. Esto, en fin, es según el contexto clínico de cada paciente. Dicho esto, es importante destacar que no se dispone de una batería normalizada de pruebas para los pacientes con patologías oculares de aparente origen sistémico y normalmente se utiliza un abordaje adaptado a la etiología que más se sospecha. Para fines de entendimiento se suele dividir el globo ocular en segmento anterior y segmento posterior. Las etiologías pueden determinarse en función de la parte del ojo. En las de segmento anterior, por ejemplo, podemos destacar las hemorragias subconjuntivales. Son frecuentes en pacientes diabéticos debido a la fragilidad capilar. Si un paciente sufre episodios recidivantes de estas hemorragias y tiene antecedentes de trastornos hemorrágicos, se suelen indicar las siguientes pruebas, que son los tiempos de coagulación, un hemograma completo, frotis de sangre para descartar leucemia o determinar trombocitopenia y pruebas de función hepática. En los casos de una hemorragia subconjuntival debido a traumas, se suelen entonces indicar ya pruebas de imagen como la tomografía o resonancia, según los hallazgos clínicos y el mecanismo de la lesión. También podemos destacar la presencia de úlceras corneales bacterianas, para las cuales se realizan raspados corneales para efectuar frotis, cultivos y antibiograma en caso de ser necesario. En pacientes diabéticos, la rehabilitación de estos casos es más prolongada. En uveitis, que eso es como se le llama la inflamación de la parte media del ojo, esta se encuentra entre la esclerótica por fuera y la retina, que se encuentra interna. Vamos a ver que esta se puede ver dada ya sea de origen infeccioso o no infeccioso, y dependiendo de la sospecha debe valorarse la realización de ciertas pruebas complementarias como es el hemograma, la velocidad de sedimentación, la serología sifilítica, el VIH, anticuerpos antinucleares. Mientras que entre otras alteraciones ya del polo posterior, como tenemos las oclusiones venosas retinianas, vamos a tener una evaluación sistémica completa del paciente, donde tomamos la presión arterial, se realizan hemogramas, perfil lipídico, glicemias, ya que la diabetes es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de obstrucciones vasculares, al igual que la hipercolesterolemia. Estas son solo algunas de las pruebas sistémicas utilizadas en oftalmología, tanto para diagnóstico como para el seguimiento de patologías, así como para la preparación de un paciente ante la necesidad de cirugía. Es importante el manejo multidisciplinario de nuestros pacientes, sobre todo de los diabéticos que acudan a nuestro centro, con el fin de ofrecer un manejo integral de las situaciones de salud que los aquejan. Muchísimas gracias, doctora Pérez. Vamos a continuar con esta sesión del módulo de oftalmología, donde el doctor Luis Segura, de nacionalidad dominicana, residente de tercer año, nos va a hablar sobre el enfoque ocular del médico general ante un paciente diabético. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Dando continuidad a nuestra jornada, estaré compartiendo con ustedes el tema del enfoque que tiene el médico general ante el paciente oftalmológico. Usualmente, el médico general o el médico de urgencias es el que tiene el primer contacto con un paciente que va buscando atención por quejas oculares. En este caso, se debe tener un conocimiento sobre cuál es la evaluación inicial que se debe dar a estos pacientes para poder realizar una remisión oportuna al especialista. En muchas ocasiones, durante la práctica clínica o durante la carrera de medicina, no se tienen los conocimientos ideales o adecuados sobre la patología ocular, y esto nos lleva a tener sentimientos de inseguridad
a la hora de tratar a estos pacientes o incluso de darle una atención inicial. Hay que destacar que el ojo brinda una riqueza semiológica invaluable debido a que con un mero examen del mismo, pues no solamente tenemos información sobre la superficie ocular y las patologías que le aquejan, sino que también podemos ver el sistema nervioso y el sistema vascular de forma no invasiva al valorar los vasos retinianos y la propia retina. Entonces, da un poco de miedo y genera duda examinar a un paciente oftalmológico debido a que se emplean en la consulta diaria diversos equipos, como vemos acá, los cuales requieren de un entrenamiento para su uso. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad, ya que para un examen inicial solamente necesitamos un foco y una lupa. ¿Y qué mejor herramienta que nuestros teléfonos celulares, los cuales cuentan con una fuente de luz integrada y existen diversas aplicaciones que tienen la función de lupa que nos asisten en el examen del ojo? Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar a un paciente de oftalmología y a la hora de interconsultarlo? Que tenemos que hacer un triaje. ¿Por qué acude el paciente buscando atención médica? Entonces, tenemos que conocer estos tres conceptos. Una emergencia es aquella situación que requiere atención inmediata porque puede poner en peligro de forma temprana la vida. Una urgencia es aquella condición la cual no requiere una atención tan inmediata como una emergencia, pero que sin una atención oportuna puede generar complicaciones fatales. Y una interconsulta, pues, es cualquier otra patología, la cual no requiere de atención inmediata y que puede ser derivada a consulta, pues no pone en peligro la vida. En el área de oftalmología es raro encontrar patologías que pudieran poner en peligro la vida. Sin embargo, nos referimos a aquellas condiciones que puedan provocar una pérdida total de la visión en un corto periodo de tiempo, como emergencias y como urgencias. Entonces, para realizar un triaje adecuado de estos pacientes, tenemos que realizar una buena historia clínica. Como sabemos, la historia clínica nos brinda hasta un 90-95% del diagnóstico de la patología del paciente. Entonces, tenemos que conocer el motivo de consulta, por qué va el paciente buscando atención médica, cuáles son los síntomas que lo aquejan, el tiempo de evolución de estos síntomas. Iniciaron hoy, la semana pasada, hace un mes. El corto tiempo de evolución de los síntomas nos puede orientar a la gravedad de la situación. Los antecedentes del paciente, antecedentes quirúrgicos, sobre todo de cirugía ocular, antecedentes de trauma y antecedentes personales patológicos, hipertensión arterial, diabetes, y qué tanto tiempo tiene el paciente con esas patologías. Si el paciente es alérgico a alguna sustancia o alguna medicación y si estuvo en contacto con alguna de ellas previo a la presentación del cuadro actual, la ocupación del mismo, sobre todo si el paciente se ocupa a algo peligroso, como por ejemplo la manipulación de materiales químicos que pudieran haber entrado en contacto con el ojo, o si manipula metal o utiliza herramientas pesadas que pudieran orientarnos a la aparición de un cuerpo extraño. Asimismo, como la edad del paciente, ya que mientras más añoso sea el paciente, pues podemos sospechar algunos diagnósticos. Entonces, ¿cuáles son los motivos de consulta principales de un paciente oftalmológico? Pues como vemos acá, el ojo rojo, un ojo doloroso, síntomas visuales, sobre todo pérdida de visión, las alteraciones de la motilidad ocular, un ojo lloroso y el trauma. Estas son las causas más comunes de búsqueda de atención. ¿Qué puntos clave tenemos que tener en cuenta? Si el paciente tiene el ojo muy rojo, si está sensible a la luz, si tiene fotofobia, si hay una visión disminuida, sobre todo si es considerable, y si hay dolor. Inmediatamente la asociación de dos o más de estos síntomas nos debe orientar a que el paciente tiene una patología grave y que necesita atención de emergencia. Entonces, ¿qué debo incluir en una interconsulta para enviarle el paciente al oftalmólogo? Los datos generales del paciente, el motivo de la interconsulta, por qué estoy enviando al paciente, hacer una descripción exacta de los síntomas. En ocasiones no es necesario siquiera utilizar términos técnicos, sino uno puede utilizar las propias palabras que utiliza el paciente. Es importante también destacar en la descripción de los síntomas qué tanto tiempo tiene el paciente con dichos síntomas y si es posible dar una sospecha diagnóstica que pueda orientar al oftalmólogo cuando el paciente llega a la consulta. En ocasiones esto no es necesario incluirlo, debido a que incluso con las herramientas necesarias, el diagnóstico de algunas patologías oculares resulta todo un desafío.
Entonces, las alteraciones por las que el paciente va a la consulta que mencionamos anteriormente, una de ellas pues es la disminución de la agudeza visual. En estos casos tenemos que realizar una valoración inicial de qué tanto ve el paciente. Si el paciente solo llega con visión borrosa, repentina, se le puede pedir que lea o que identifique números u objetos que se encuentren en la habitación de examen. Si el paciente tiene una afección más severa, pues, y no puede identificar ni letras, ni números, ni objetos, se le puede pedir que identifique cuántos números le muestra el examinador y se notifica la distancia a la que el paciente fue capaz de identificar cuántos dedos se le muestran. Si esto todavía, pues el paciente no logra hacerlo, se puede verificar si el paciente identifica el movimiento de las manos. Si tampoco resulta esto en una valoración positiva, pues se debe evaluar si el paciente puede observar la luz, si el paciente tiene percepción luminosa. Es importante señalar que en casos de pérdida de agudeza visual se debe constatar qué tanto tiempo el paciente tiene con esta pérdida de visión y si se acompaña de algún síntoma como ojo rojo o dolor, ya que esto debe orientarnos a la gravedad del asunto. Hay situaciones como la catarata, en la que hay pérdida de visión de presentación insidiosa, tiene un curso de varios meses o incluso años, y la debemos sospechar en pacientes añosos y sobre todo en pacientes diabéticos. Hay otras condiciones como la retinopatía diabética en el diabético o el edema macular, que también tienen una instauración un poco más insidiosa de varias semanas o varios meses y cursan usualmente con disminución de la agudeza visual bilateral. Importante en estos casos a la hora de referir al paciente, enviarlo con hemoglobina glucosilada, con glicemia y con analíticas sistémicas recientes. Hay condiciones un poco más severas, como es la obstrucción de la arteria central de la retina, en la que hay una disminución súbita de la agudeza visual, repentina, de un momento a otro. Esto usualmente ocurre de forma unilateral, sin dolor y representa una verdadera emergencia oftalmológica por el alto riesgo de pérdida visual que tiene el paciente. Por tanto, en estos casos, siempre se debe constatar cuánto tiempo tiene el paciente con la afección y si se acompaña de otros síntomas para saber si se debe referir de urgencia al paciente. Con relación a los trastornos en otras partes del ojo, pues realizaremos una inspección externa. Vamos a valorar los párpados, el superior y el inferior, la córnea, que es la porción transparente que cubre el tercio anterior del globo ocular, la esclera, que es la capa más externa del ojo, de color blanco nacarado, y la conjuntiva, que cubre la parte anterior del ojo y la porción interna de los párpados. Entonces, en los párpados, ¿qué vamos a ver? Usualmente el paciente llega por enrojecimiento de los párpados. En caso de que no haya inflamación, esto usualmente se debe a una dermatitis por contacto. Aparte del enrojecimiento, también hay prurito. Es importante que este paciente se le dé un manejo sintomático, se le puede colocar una crema con esteroides y no requiere una atención urgente. El paciente puede ser enviado a consulta. En casos de inflamación, enrojecimiento con inflamación, la causa más frecuente es el orzuelo. Importante en estos casos también el manejo sintomático. Se le debe colocar al paciente AINES vía oral y se le puede sugerir colocarse compresas tibias para disminuir o aminorar los síntomas. Este tampoco es un caso que requiere atención urgente, se puede derivar a la consulta. Hay casos más severos de inflamación en los cuales están inflamados ambos párpados y hay dificultad para la apertura ocular. Y si se puede abrir el ojo, hay dificultad para los movimientos oculares o incluso dolor a los movimientos oculares. Esto se trata de una celulitis orbitaria y se requiere atención urgente. Importante, no indicar tratamiento antibiótico de entrada, dar manejo sintomático, manejo del dolor, manejo de fiebre si existiera, manejo de náuseas o vómitos en caso de existir estos también y referir de urgencia al oftalmólogo. Otra condición en los párpados son las heridas o laceraciones. En estos casos, a pesar de lo tentativo que se observe realizar sutura del párpado, esta no debe realizarse en el servicio de emergencia, sino que debe hacerla un oftalmólogo por la delicada anatomía del párpado y por el riesgo de pérdida funcional por una mala sutura. Se debe valorar de entrada la visión del paciente y verificar que no exista ninguna alteración de la integridad del globo ocular. En caso de que se pueda constatar esto, pues se envía al paciente al oftalmólogo de inmediato.
Si no se puede enviar al paciente, si no se puede remitir al paciente inmediatamente, se puede realizar una limpieza delicada de la zona, se coloca toxoide tetánico en caso de que aplique, y se puede colocar un parche sin compresión, se puede colocar un pequeño apósito estéril. También dar manejo sintomático en caso de que sea necesario. Se pueden presentar el paciente con alteraciones de la motilidad ocular, que él mismo diga que de forma súbita desvía un ojo o que no pueda llevar el ojo, no lo pueda movilizar a diferentes posiciones de la mirada. Como vemos acá, que no lo puede llevar hacia arriba, el ojo izquierdo, ni lo puede llevar hacia abajo. Esto se debe, en la gran mayoría de las ocasiones, a una parálisis de un nervio craneal. El más frecuente es el tercer nervio craneal. La causa más común de estos, en pacientes sobre todo diabéticos e hipertensos, es un mal control metabólico y sistémico. De modo que a la hora de referir a estos pacientes es importante hacerlo con una toma de tensión arterial al momento de su presentación a emergencias, con una glicemia y, de ser posible, analíticas sistémicas, sobre todo perfil lipídico. Entonces, si se trata de una parálisis del tercer nervio craneal, el paciente también puede llegar con el párpado caído y no notar de inmediato que desvía un ojo. Algo a valorar y de mucha importancia en una alteración de la motilidad ocular es si existe alguna asimetría en las pupilas, si existe anisocoria, ya que esto de presentarse midriasis en el ojo afectado nos puede hablar de una lesión compresiva del tercer nervio craneal, y una de las causas más comunes y más temibles es la presencia de un aneurisma de la arteria comunicante posterior. El paciente, en caso de que se presente con este cuadro, debe ser referido de emergencia al oftalmólogo y también al neurocirujano. Algo que evaluaremos también en la superficie del ojo es la conjuntiva y la córnea. En la conjuntiva veremos si hay hiperemia, si existen secreciones o si hay cuerpos extraños. En la córnea igual, si hay cuerpos extraños, valorar la integridad de la misma y la transparencia también, que no haya ninguna opacidad. Entonces, tenemos la costumbre de categorizar el ojo rojo como una conjuntivitis. Cada vez que nos llega un ojo rojo, decir que el paciente tiene conjuntivitis. Las alteraciones de la conjuntiva y de la córnea, ambas nos pueden cursar con ojo rojo. Y como vemos aquí, los diagnósticos diferenciales de ojo rojo son muchos. Aquí incluso faltan bastantes. Entonces, las causas principales de ojo rojo en la conjuntiva que nos pueden llevar a que el paciente vaya a emergencia, pues tenemos el hiposfagma, que es una de las más comunes. Esto se presenta de forma espontánea, usualmente por alteraciones de la presión arterial, así que en estos casos el paciente se le debe tomar la tensión arterial cuando llega buscando consulta. Llega sin ningún síntoma, solamente que el ojo se le puso rojo de la noche a la mañana. Usualmente pasa durante la noche, durante el sueño. Como vemos acá, pues tiene diversas presentaciones, puede verse sectorial o incluso puede verse en todo el ojo. Cuando sí existe una conjuntivitis, hay que diferenciar en si es una conjuntivitis viral, infecciosa, o si es una conjuntivitis alérgica. En el caso de la conjuntivitis alérgica, usualmente hay prurito intenso y hay mucho lagrimeo. El paciente tiene historia de atopía, incluso de dermatitis, de rash cutáneo, de asma. En estos casos se le puede dar al paciente una tableta antialérgica, puede ser cetiricina, difenidramina, cualquier antialérgico, y se puede colocar compresas frías para disminuir los síntomas, en lo que el paciente llega a consulta. Si se trata de una conjuntivitis infecciosa, habrán secreciones, pueden ser mucosas si es una conjuntivitis viral, o pueden ser purulentas si se trata de una conjuntivitis bacteriana. Importante en estos casos no recetar ninguna gota al paciente, sobre todo no dar ninguna gota antibiótica y no dar ninguna gota que aclare el ojo, porque esto puede enmascarar la gravedad del cuadro. Sugerirle al paciente colocarse compresas frías para disminuir los síntomas y AINES en caso de que exista dolor. Se le debe sugerir limpiar las secreciones con materiales desechables y no hacerlo con un pañuelo, porque al usar un pañuelo de forma repetida se puede exacerbar el cuadro. Como vemos acá, existen secreciones purulentas. Esto se trata de una conjuntivitis bacteriana. Importante limpiar esas secreciones. En la conjuntiva también pueden haber cuerpos extraños, como vemos acá. Se puede intentar irrigar a la conjuntiva del paciente con solución salina o lactato en Ringer para tratar de retirar el cuerpo extraño. Si no se retira, si no se elimina de esa forma, pues se debe remitir al oftalmólogo.
Pueden existir cuerpos extraños en la córnea que también cursan con ojo rojo. En este caso no se debe intentar retirar el cuerpo extraño por posibles lesiones que pudiéramos provocar a la hora de intentar quitarlo. Sobre todo si se trata de cuerpos extraños metálicos. Si el paciente trabaja con metal, se le puede sugerir colocarse un toxoide tetánico en lo que va a la consulta. Hay ocasiones en las que el ojo rojo pues los causa una patología mucho más severa, como es el caso de una endoftalmitis. En la endoftalmitis hay un ojo rojo, una inflamación intensa y hay opacidad, blanqueamiento de la córnea. El paciente llega con historia de una cirugía previa y llega con mucho dolor y con síntomas sistémicos. En estos casos, referir de urgencia es importante y se le puede dar manejo sintomático al paciente, manejo del dolor con cualquier analgésico, de las náuseas, de los vómitos y de la fiebre en caso de que hubiera. Un ojo rojo también de importante gravedad son las quemaduras químicas, cuando una sustancia química tiene contacto con el ojo. Se presenta tanto de forma leve, cuando solamente hay hiperemia conjuntival, y se puede presentar con casos más severos, en donde hay inflamación intensa y opacidad y blanqueamiento corneal. ¿Qué hacer en estos casos antes de referir de emergencia al paciente? Irrigar con abundante solución lactato en Ringer o solución salina fisiológica, y la forma de hacerlo es recostando al paciente del lado del ojo afectado, de modo que cuando se irrigue el ojo, la solución no caiga en el ojo sano. Se debe irrigar por lo menos 15 a 20 minutos. La literatura describe que hasta con 1 y 2 litros de solución, incluso aunque el paciente llegue con historia de haberse echado abundante agua en el ojo. Otro caso de importancia que llega a la consulta son los traumas oculares. En ocasiones se presentan con alteraciones leves como equimosis periorbitaria e hiposfagma. En estos casos en los que no hay alteración de la visión, el oftalmólogo no debe ver de inmediato al paciente, se puede remitir a la consulta. Sin embargo, siempre es importante que el oftalmólogo lo vea, porque a pesar de que no hayan alteraciones importantes del globo, sí se puede ver lesionada la retina, cosa que no se valora a menos que no se haga un fondo de ojo. Hay ocasiones en las que puede haber sangre en el segmento anterior del ojo, entre la córnea y el iris, y en estos casos, en el manejo del dolor del paciente, se debe intentar no dar AINES, porque esto aumenta el riesgo de más sangrado. Y en casos severos, más graves, en donde exista exposición del tejido intraocular, salida del tejido intraocular o perforación ocular, es importante remitir de urgencia al paciente, porque se debe realizar una reparación en menos de 24 horas por el alto riesgo de infección y de pérdida visual. En estos casos no se debe manipular bajo ninguna circunstancia el tejido ocular y solamente dar manejo de soporte, manejo del dolor, colocar toxoide tetánico si aplica, y manejo de cualquier otra alteración sistémica. No se debe ocluir bajo ninguna circunstancia el ojo, si acaso colocar un parche transparente sobre la superficie del ojo para tratar de protegerlo. Aquí vemos otro ejemplo en donde hay exposición del tejido intraocular, en donde el manejo debe ser similar. ¿Qué puedo hacer en conclusión mientras refiero al paciente? Pues hacer una buena historia clínica. Si hay hemorragias subconjuntivales, tomar la presión arterial al paciente. En caso de quemaduras químicas, realizar irrigación abundante. Si tenemos cualquier duda del diagnóstico, referir al paciente al oftalmólogo y sobre todo no ocluir el ojo bajo ninguna circunstancia. Siempre se debe tener en cuenta la posibilidad de un trauma penetrante, incluso en aquellos casos donde no observamos alteración inmediata de la estructura ocular. Muchas gracias por su atención. Failure was a word I never associated with myself. My mantra my whole life was, whenever the problem, there's always a path forward. I'm so used to fixing things that even when I'm told things like, it's deadlier than some cancers, I still do all I can to find a solution. Since I finally accepted it, it's just hit me in a way nothing ever has before. I really didn't see it coming.
I thought it was a natural thing, getting tired with age. Having to keep stopping to rest when I go shopping, needing someone to remind me of all the different medicines I have to take. It's humiliating. But the worst is knowing I'm leaving my partner behind. We chose not to have children, and we were looking forward to traveling when I retired. It's hard to think, after years of planning, that some of it might never happen. I don't want to be remembered for how I am now. I want to be remembered for the real me, the optimistic, everything will work out me. So I'll need the right support and guidance to get me through this and give me as much strength as possible. Gracias, doctor Segura, por su presentación en esta noche. Vamos a continuar con la doctora Andrea Cifuentes, de nacionalidad ecuatoriana, residente de segundo año del Departamento de Oftalmología de nuestro hospital, el INDEN, que nos va a hablar acerca del uso de los esteroides en el paciente diabético. Un importante tema, ¿eh? Escuchemos. Buenas noches, mi nombre es Andrea Cifuentes. El día de hoy voy a hablar sobre el uso de esteroides tópicos y sistémicos y la relación de estos con el paciente diabético. Como una breve introducción, vamos a hablar qué son los glucocorticoides. Estos fármacos van a actuar como antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores. Son derivados de la hormona cortisol o hidrocortisona, la misma que va a ser producida en la corteza adrenal y que va a ser la encargada de la adaptación al estrés físico o emocional. ¿Cómo actúan estas sustancias liposolubles? Básicamente, estas van a inhibir el ácido araquidónico mediante la inhibición de la fosfolipasa A2. Es así como se va a inhibir la formación de leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, que son mediadores inflamatorios que van a actuar en casos de inflamación ocular, prurito e hiperalgesia. Los esteroides a nivel ocular van a ser absorbidos en lo que es humor acuoso, en la córnea, el iris, coroides, cuerpo ciliar y retina. A través de estos van a ser transportados por un mecanismo conocido como difusión simple, a partir de un gradiente de concentración. Después de esto van a ir a circulación sistémica, llegando a una absorción que va a ser significativa dependiendo de la dosis que vamos a tratar y del tratamiento que dure el uso de estos. Los medicamentos oftalmológicos, una vez que sean colocados, se van a excretar por las lágrimas. Después de ello, van a drenar a la mucosa nasal y van a ser absorbidos por una distribución sistémica mediante enzimas. Van a ser metabolizados en el hígado, por ejemplo, y posteriormente van a ser eliminados vía urinaria. En oftalmología tenemos los usos en presentaciones tópicas, ya sean colirios o ungüentos, que van a depender la potencia que estos tengan, así también como su periodo de acción, sea prolongada, intermedia o corta. Algunos ejemplos de esto tenemos la dexametasona, la prednisolona, el oteprenol, la fluorometalona. Tenemos presentaciones a nivel de combinados, ya sea combinado un esteroide, como vemos en las imágenes, con un antibiótico, o también presentaciones de combinación de un antibiótico y un vasoconstrictor. Otros usos que damos de estos medicamentos es a nivel intralesional, como vemos en la imagen, en caso de un chalazion. Tenemos otras administraciones a nivel sistémico, oral, en tabletas de varias presentaciones. Tenemos los usos a nivel intravenoso, como la metilprednisolona, por ejemplo. Tenemos usos a nivel intravítrea, como vemos en la imagen esquemática, cómo se coloca una inyección intravítrea. En caso de un edema macular, por ejemplo, este es un procedimiento que se realiza en quirófano con todas las medidas de asepsia y antisepsia. Tenemos otras vías de uso también de los esteroides, la vía paraocular y la vía perivulvar, ya sea subconjuntival o subtenoniana.
Tenemos presentaciones de implantes intravítreos, como vemos en la imagen, que se colocan dentro de la cavidad vítrea. Tenemos implantes de dexametasona e implantes de acetónido de fluocinolona. Para entender un poco más, vamos a ver este breve esquema de las estructuras principales del globo ocular. Desde la parte externa tenemos la córnea, el iris, la pupila, el cristalino, las capas de la retina desde la más externa, las capas del ojo, perdón, la esclera, tenemos la coroides, tenemos la retina con la mácula, que es el área de mejor visión, y también vamos a tener localizado el nervio óptico. Dentro de este globo ocular vamos a tener la cavidad vítrea, que va a estar llena del humor vítreo que va a dar el soporte y el sostén al globo ocular. Externamente, como vemos en la imagen, tenemos los músculos extraoculares que van a ser los encargados de movilidad al globo ocular. Entendiendo esto, pues vamos a ver los usos y las vías de administración que vamos a dar a estos medicamentos. A nivel de párpados, vamos a actuar con medicaciones tópicas en casos de blefaritis, como vemos en la imagen superior derecha. A nivel de conjuntiva, administraciones tópicas en casos de conjuntivitis, sean alérgicas o infecciosas. En cuanto a la córnea, vamos a tener administraciones tópicas también en casos de quemaduras químicas. A nivel de esclera, vamos a usar los medicamentos en epiescleritis, administraciones tópicas, e incluso en escleritis, ya sean administraciones tópicas y sistémicas. En cuanto a la uvea, tenemos las uveitis, iritis e iridociclitis con tratamientos tópicos y perioculares. Tenemos también las uveitis posteriores e incluso endoftalmitis, donde ya necesitamos administraciones biosistémicas, perioculares e incluso intravítreas. A nivel de vítreo, tratamos las vitritis con administraciones de esteroides perioculares e intravítreos. A nivel de retina, tratamos los traumas con administraciones tópicas sistémicas. Tenemos las vasculitis, que van a ser tratadas con administraciones tópicas, sistémicas e incluso perioculares. A nivel de edema macular diabético, que es un ejemplo, como vemos en la imagen que se presenta, ya vamos a trabajar con esteroides a nivel intravítreo. En cuanto a patologías del nervio óptico, tratamos las neuritis ópticas desmielinizantes y las neuropatías ópticas traumáticas con administraciones sistémicas de metilprednisolona intravenoso. En cuanto a los músculos extraoculares, pues en patologías donde hay una debilidad muscular como la miastenia gravis, donde ya administramos medicación vía sistémica. ¿Qué efectos adversos podemos tener con los esteroides? Primero, las cataratas subcapsular posterior, como vemos en la imagen. Es importante otro efecto adverso muy importante, el aumento de la presión intraocular, ya sea como una hipertensión simple o ya llegando a un glaucoma. Hemos tenido casos con dexametasona donde se ha demostrado que puede aumentar la presión intraocular en hasta 22 milímetros de mercurio. Otros efectos adversos tenemos el retraso en la cicatrización corneal, ptosis por atrofia palpebral, adelgazamiento escleral, depresión del sistema inmunitario. En nuestra área tenemos 3 importantes efectos adversos también que cabe mencionar, como es el hemovitrio, el desprendimiento de retina y las endoftalmitis, ya sean bacterianas y asépticas. ¿Qué precauciones debemos tener y considerar con el uso de los esteroides? Primero, los pacientes con diabetes mellitus, pacientes con infecciones ya sean fúngicas o virales, ya que estos favorecen la replicación viral, pacientes con falla renal, hepática o cardíaca, en ojos rojos que no han sido diagnosticados, y tener una muy gran precaución en pacientes con glaucoma, en los que se debe administrar estos esteroides en dosis mínimas. Los efectos de los esteroides y la diabetes, pues se ha demostrado que estos pueden favorecer la glucogénesis. Esto puede dar un aumento de la glicemia llevándonos a unas cifras altas. La recomendación en estos pacientes, pues es un monitoreo de la glicemia por esa misma hiperglicemia que causó este proceso, y también la modificación de la dosis del hipoglicemiante, ya sea por insulina o con hipoglicemiantes orales. Los factores de riesgo a tomar en cuenta en pacientes con diabetes y esteroides principalmente es la dosis y la duración de tratamiento que nosotros vamos a administrar. Como mencioné al inicio de mi charla, pues vamos a tener que en una absorción significativa vamos a tener una dosis elevada y tratamientos prolongados que hemos usado en esos pacientes, por ende la absorción va a ser más significativa. Otros factores de riesgo importantes son el sedentarismo e índice de masa corporal más de 27.
¿Cómo diagnosticamos una hiperglicemia por esteroides? Básicamente tenemos una medición de la glicemia postprandial mayor de 200 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glicosilada elevada, sobre todo en tratamientos que han durado más de 2 meses, glicemias en ayunas más de 125 miligramos sobre decilitro, y es importante mencionar el uso de esteroides que tengan una vida media prolongada o asimismo una dosis dual de esteroides con una vida media intermedia. Hay que definir estos conceptos para entender un poquito más lo que es la hiperglicemia inducida por esteroides. Básicamente va a presentarse en pacientes que han sido diagnosticados ya de base con diabetes mellitus y que durante el uso de esteroides presentan aumento de su glicemia. Y la diabetes mellitus inducida por esteroides, en cambio, se va a presentar en pacientes que no han sido diagnosticados, que no tienen un diagnóstico de base de diabetes mellitus y que durante su tratamiento presentan cifras altas de glicemia, llegando a rangos diabéticos. La terapia con esteroides, las guías nos mencionan que hay que considerar el tipo de esteroide y la duración de la acción que vamos a tener para determinar incluso ya un tratamiento con insulina. En el uso de esteroides de acción prolongada como la dexametasona, por ejemplo, o en esteroides de un uso prolongado que necesitemos, va a ser necesaria incluso una insulina de acción prolongada. Las conclusiones de esta charla es valorar la necesidad de uso que tengamos de los esteroides, considerar todos los riesgos y beneficios que estos nos pueden presentar. En nuestra área es muy importante mencionar que el tratamiento de un paciente básicamente es para preservar la visión que todavía tenga, y lo más importante a tomar en cuenta es qué vía de administración vamos a usar los esteroides, qué pauta vamos a administrar, en qué tiempo o cuánta duración vamos a dar a ese tratamiento y la concentración del medicamento que vamos a dar. De eso dependerá básicamente la efectividad del tratamiento que vamos a usar de los esteroides y los probables efectos adversos que puedan aparecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cifuentes, por su disertación en esta noche. Vamos a continuar con la doctora Xochitl Velázquez, residente de tercer año de oftalmología de nacionalidad hondureña, quien nos va a estar hablando sobre la incidencia del glaucoma en el paciente diabético. Escuchemos. Buenas noches, mi nombre es Xochitl Velázquez. Continuando con los temas de la jornada, hoy hablaremos acerca de la relación de glaucoma y diabetes. Para comenzar, el glaucoma es conocido como el ladrón silente de la visión y este constituye una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial. Es una neuropatía óptica de curso insidioso que provoca una pérdida lenta y progresiva de la agudeza visual. Lo que sucede en estos pacientes es que se está perdiendo la visión periférica lentamente, pero que conserva la visión central o tubular ya en estadios avanzados, por lo que cuando llegan a la consulta de oftalmología están diagnosticados como una ceguera legal. En la mayoría de los casos se produce a consecuencia de la elevación de la presión intraocular, que normalmente va de 10 a 21 milímetros de mercurio. El glaucoma de ángulo abierto es el más frecuente de todos los tipos de glaucoma y en el mismo lo que hay es una resistencia a la salida del humor acuoso. El humor acuoso es un líquido incoloro que se produce interiormente en el globo ocular y que se evacúa normalmente hacia la sangre. Entonces, lo que sucede es que afecta a las fibras del nervio óptico. Estas fibras son las encargadas de llevar señal y transmitir la visión desde la retina hacia el cerebro. Existen diferentes tipos de factores asociados al glaucoma, como son aumento de la presión intraocular, la edad, la raza, antecedentes patológicos familiares, positivos de la enfermedad, entre otros. También condiciones oculares como la alta miopía y enfermedades endocrino-metabólicas como ellos la diabetes mellitus, hipertensión arterial y alteraciones vasculares. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la retinopatía diabética y el glaucoma constituyen dos de las principales causas de ceguera a nivel mundial, de ceguera irreversible, y tiene una asociación de un 14,7% a nivel mundial.
La diabetes mellitus, como sabemos, es un síndrome endocrino metabólico que cursa con complicaciones vasculares y neurológicas. Es motivo de discusión, ya que su relación con varias alteraciones oculares como parálisis y defectos refractivos, cataratas y glaucoma. Diferentes estudios han descrito la relación existente entre lo que es la diabetes y el glaucoma y determinan que esta está relacionada muy estrechamente. En cuanto a los factores de riesgo, sabemos que hay evidencia de la susceptibilidad de las células retinianas a sufrir apoptosis por estrés y se ve aumentada por la elevación de la presión intraocular. Y en los pacientes diabéticos que presentan un descontrol metabólico de forma mantenida, esto afecta al grosor de las capas de fibras nerviosas, por lo que estos pacientes son más propensos a sufrir daño neural. También existe un incremento en lo que son los productos finales de glicación que provoca una mayor susceptibilidad y una sensibilidad al daño neural. Dada esta fisiopatología, es que se cree que la diabetes mellitus podría ser un factor muy importante y condicionante para la aparición del glaucoma. Y también otro factor de riesgo para desarrollar glaucoma es que existe una relación positiva entre los niveles de hemoglobina glicosilada y la presión intraocular en individuos con diabetes. Se ha demostrado en la diabetes mellitus hay un exceso en la formación de diversas sustancias, como son algunas proteínas, fibrina y plasma que pueden depositarse en el ángulo iridocorneal y que esto disminuye el drenaje del humor acuoso, favoreciendo así el desarrollo de glaucoma. Estas afirmaciones nos llevaron a desarrollar un trabajo de investigación en nuestro centro, donde parte de los objetivos es recogido para identificar ese tipo de relación entre el glaucoma y diabetes. En los pacientes que asisten a la consulta de oftalmología en el Hospital Dr. Jorge Abraham Azuri durante el periodo de septiembre del 2019 a febrero del 2021. Es importante destacar que estos datos fueron recopilados por el estudio del GET-RD, que es gradificación, estadificación y tratamiento. Y también que la población en nuestro centro es de 901 pacientes, de los cuales 145 tienen diagnóstico de glaucoma. Se estima que un 16% de los pacientes diabéticos que cursan con glaucoma acuden a la consulta de oftalmología y el 53% de los afectados son del sexo femenino. 40% de los pacientes con glaucoma no tenían datos de retinopatía diabética, mientras el porcentaje restante presentaban algún dato de retinopatía diabética. En la mayoría de los casos, el diagnóstico de glaucoma y diabetes mellitus se realizó en un intervalo de tiempo de 1 año. La edad media de los afectados es de 55 años. En conclusión, podemos decir que la relación existente entre los pacientes diabéticos con glaucoma es superior en nuestro centro en comparación con los reportados en las literaturas internacionales. Y aunque quizás intervengan etiologías multifactoriales, no se puede negar el peso que pudiera tener la diabetes en la instauración de esta patología. Hay diversos criterios con respecto a la asociación de lo que es la diabetes mellitus y el glaucoma crónico de ángulo abierto, por lo que se debe profundizar más el tema. Ambas enfermedades pueden pasar inadvertidas en estadios avanzados, por lo que hay que promover programas de detención precoz con la participación de un equipo multidisciplinario. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Velázquez. Ahora vamos a continuar con el último tema del área de oftalmología en esta noche, que nos va a hablar acerca del estado del paciente diabético en lo que es la retinopatía diabética en nuestro hospital. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la doctora Ashley Pérez, de nacionalidad dominicana, residente de 2º año, nos va a hablar de ese enfoque en nuestro hospital. Escuchemos. Buenas noches. Vamos a hablar sobre retinopatía diabética. Yo soy la doctora Ashley Pérez, del Departamento de Oftalmología.
La retinopatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes mellitus que se acompaña de demás patologías. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética está la edad, el sexo, el tiempo de evolución de diabetes, la asociación con enfermedades sistémicas como son la hipertensión, la hiperlipidemia y demás. Existen varios estadios de retinopatía diabética, los cuales vamos a comentar más adelante, y se clasifican dependiendo de ciertas clasificaciones. En nuestro caso, utilizamos la clasificación internacional del Early Treatment Diabetes Study, que es el EDTRS. El diagnóstico de la retinopatía diabética suele hacerse de manera clínica bajo oftalmoscopía indirecta y en algunas ocasiones nos ayudamos de estudios diagnósticos como son la angiografía fluoresceínica y la tomografía de coherencia óptica. Dentro de los tratamientos más importantes o los más utilizados para tratar la retinopatía diabética está la panfotocoagulación láser, los anti-VEGF y en algunos casos la cirugía. En nuestro departamento de oftalmología del Hospital Escuela Jorge Abraham Jasuri Vales, estamos realizando un estudio que lo hemos llamado gradificación, estadificación y tratamiento de la retinopatía diabética o apodado GET-RD, el cual tiene como objetivo contabilizar los pacientes diabéticos visto en nuestro departamento, identificar el estadio más frecuente de retinopatía diabética y sobre todo correlacionar los factores de riesgo más importantes. Dentro de la metodología utilizada para este estudio está que es un estudio de tipo prospectivo e incluye a pacientes que han sido vistos de primera vez en nuestro centro, en nuestro departamento de oftalmología, que tengan diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Los criterios de inclusión son que sean diabéticos diagnosticados en edad gestacional y pacientes que sean intolerantes a los carbohidratos o pacientes llamados prediabéticos. Este estudio ha sido contemplado para 4 años y desde entonces hemos comenzado a reclutar pacientes a partir de septiembre del 2019. En este momento vamos a hacer una presentación preliminar de los 2 primeros años, desde septiembre de 2019 hasta enero 2021. En este estudio hemos cuantificado las variables que a continuación les presento. Estas son tipo de diabetes, tipo de tratamiento que utilice el paciente, los factores de riesgos asociados sistémicos como son la hipertensión, la hiperlipidemia y los eventos cardiovasculares, las patologías oculares asociadas que no la vamos a presentar ahora mismo y los estadios de retinopatía diabética por la clasificación antes mencionada. Dentro de los resultados más importantes, obtuvimos una población de 901 pacientes, de los cuales mujeres contemplaban 63.8% y hombres 36.1%. Dentro de los resultados de las demás variables estaba diabéticos tipo 1, 5.8%, diabéticos tipo 2, 94.1%, pacientes que estaban asociados a hipertensión, 59.4%, pacientes que tuvieron algún tipo de alteración cardiovascular, 40.6%, aquellos pacientes que eran medicados con hipoglicemiantes orales, 44%, y pacientes que utilizaban insulina, 55%. Hubo un 1%, los cuales no recibían ningún tipo de tratamiento o desconocían que eran diabéticos per se. Dentro de los estadios están los pacientes que no fueron clasificados debido a que tenían algún tipo de alteración corneal o opacidad de medios, un 4%, pacientes que no presentaban ningún tipo de datos de retinopatía diabética clínica en el momento, un 67.7%, pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa leve, un 1%, pacientes que presentaban retinopatía diabética no proliferativa moderada, 7.4%,
pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa severa, 1.8%, y pacientes que presentaban retinopatía diabética no proliferativa muy severa, 1.3%. Dentro de los pacientes que contaban con retinopatía diabética proliferativa sin características de alto riesgo estaban 1.1% y con características de alto riesgo 2.3%. Pacientes que estaban dentro de la clasificación avanzada, 1.78%. Aclarando que la situación de pacientes en retinopatía diabética avanzada son pacientes con peor pronóstico y con ya una alteración visual comprometida. Dentro de las conclusiones que tenemos hasta ahora para el GET-RD son que la población era totalmente femenina, mujeres en un 67%, la diabetes mellitus tipo 2 era mucho más frecuente que la tipo 1, los 59.0% de los pacientes tenían una alta asociación con la hipertensión arterial. El tratamiento más utilizado fue insulina en estos pacientes, lo que quiere decir que son pacientes que tienen un descontrol mayor. Más del 50% de nuestros pacientes tienen no datos de retinopatía diabética y un 3.4% estaban dentro de la clasificación de retinopatía diabética proliferativa. Es importante recalcar que el control metabólico es sumamente importante para que no se desarrollen estos hallazgos o esta patología. Es cuanto. Muchas gracias.